Dios les bendiga, amados, en este día número 103 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques tu Biblia. Sí, te invito a que saques tu espada y vayamos a Primera de Reyes, capítulo 16. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 16 al capítulo 18 con la ayuda del Señor. Amén. Les pido disculpas nuevamente porque estos días he tenido muchas batallas para poder subir los videos, amados. Esto es una batalla literal y una batalla espiritual. Yo sé que estamos hablando acerca de la idolatría, de la desobediencia. Hoy vamos a hablar de Elías y los profetas de Baal. El enemigo no está contento. Y yo no sé usted, amado, pero yo tampoco quiero tenerlo contento. Si está molesto, pues quiere decir que estamos haciendo las cosas bien para Dios. Quiere decir que vamos por buen camino. Quiere decir que la palabra que estamos hablando está provocando un efecto en el reino de las tinieblas. Así que eso nos deja saber precisamente los obstáculos, amados. Precisamente la contrariedad tiene que ser la confirmación de que lo que estamos haciendo va por buen camino. Porque si el enemigo está irado, si el enemigo se está levantando, si estamos teniendo obstáculos y batallas, quiere decir que estamos haciendo la obra bien. Quiere decir que se está sintiendo el efecto. Quiere decir que tenemos que seguir hacia adelante, perseverando con más fuerza. Así que no es tiempo de desanimarnos, no es tiempo de rendirnos, no es tiempo de soltar los guantes, es tiempo de seguir peleando esta buena batalla. Así que gloria al Señor. Esperemos que este video pueda subir bien, pueda subir a tiempo. Gloria al que vive para siempre, pero seguimos en la fecha. Hoy es el día 103 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y seguimos hacia adelante, seguimos, ¿verdad? Comprometidos con el Señor, con su palabra, y Él está comprometido con nosotros también, ¿sí? Porque Él está comprometido con aquellos que están comprometidos con Él. Nosotros ponemos a Dios primero y vamos a ver a Dios obrando de manera poderosa a nuestro favor. Así que no es en vano, vive Jesús. Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a orar en esta hora para comenzar con la lectura. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos tantas gracias, Padre. Gracias, Dios mío, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, Señor. Padre, ¿a quién iremos si no es a ti, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por esta poderosa palabra, Dios mío, Señor, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la misma. Y en este tiempo, Padre, que nos hemos, aleluya, propuesto, Señor, leer tu palabra, sé tú dándonos la sabiduría necesaria, el entendimiento, el enfoque, Señor. Que podamos, Dios mío, recibir todo lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, y que tu palabra nos siga moldeando, Padre. Danos la forma que tú quieras, Dios mío. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Queremos, Dios mío, Padre, vivir unas vidas que te agraden y que te honren, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, creyendo, Padre, que tú has de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 16, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocando mi ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa.
y también contra su casa con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón ni parientes ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri. Y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa. Reinó 8 años, 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal,
rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró allí. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedando has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra.
Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues a Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que preservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró a Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Y él dijo: ¿en qué he pecado para que entregas a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y él no hallarte, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en cueva, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso a Acab, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos cada uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré abajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjeaban con cuchillos y con lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente
hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey y en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos les prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a beber y a comer, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el sur. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Gloria a Dios. Hemos leído del capítulo 16 al capítulo 18, y vemos que en el capítulo 16 hay una secuencia de reyes. Gloria a Dios, que comienza, ¿verdad?, con Baasa, aunque ya habíamos hablado de Baasa ayer. Dice que vino palabra de Jehová a Jehú contra Baasa. Fíjate que Jehú fue un profeta que tuvo una trayectoria significativa, que aún 50 años después profetizó a Josafat. O sea que este hombre, ¿verdad?, fue un profeta de Dios y tuvo una trayectoria, ¿verdad?, larga como profeta, pero aquí estaba dándole una palabra a Baasa, una palabra fuerte de parte de Dios, porque había andado en el camino de Jeroboam, y por lo tanto le esperaba el mismo juicio de Jeroboam por causa de la idolatría, por causa de la desobediencia, por causa de llevar al pueblo, ¿verdad?, al error. Así que muere, y luego reina su hijo Ela, pero reinó solamente por 2 años, porque su siervo Zimri conspiró contra él y lo mató. Y ¿verdad?, poderoso el nombre de Jesús. Y de igual manera vemos que en el año 27 de Asa, Zimri comenzó a reinar. Ves que estaba reinando Baasa, luego entonces entra el reinado Ela, es asesinado por Zimri, quien ahora se proclama como rey.
Y solamente duró 7 días, solamente duró una semana cuando el pueblo de Israel supo que Zimri había conspirado contra el rey, que era Ela, y lo había matado. Pusieron ellos por rey sobre Israel a Omri, general del ejército. Ves que estamos viendo una lucha, ¿verdad?, entre los reyes de Israel. Y dice que subieron Omri y todo Israel contra Tirsa. Y cuando Zimri vio tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego, estando adentro él, y murió. O sea que ciertamente vemos que Zimri se suicidó. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos viendo que el pueblo de Israel estaba siguiendo y estaba apoyando para que reinara Omri, que era el general del ejército. Sin embargo, ¿verdad?, pues había otra parte del pueblo que estaba con Zimri, pero ciertamente, ¿verdad?, pues él se quitó la vida, él le prendió fuego, ¿verdad?, al lugar donde él se encontraba y murió. La cuarta dinastía del reino norte de Israel fue la casa de Omri. Sí, y la mitad del pueblo estaba siguiendo a Tibni para hacerlo rey, pero luego muere. Así que quien estaba reinando ahora era Omri. Y compró Omri a Semer, el monte de Samaria, y edificó en el monte, y le puso nombre a la ciudad de Samaria. Así que también fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces comienza a reinar Acab, el hijo de Omri, que hizo lo malo delante de la presencia del Señor, más que todos los reyes anteriores. Y dice específicamente en el caso de Acab, que tomó por mujer a Jezabel. Y esto es fuerte, amado. Vive Jesús, porque está dejándonos saber lo perversa que era esta mujer. Y dice en el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. Y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vemos que si algo hicieron Acab y Jezabel es que establecieron el culto a Baal. Ellos sirvieron a Baal, hicieron altar a Baal en el templo de Baal. Ellos estaban abiertamente mostrando, ¿verdad?, su idolatría, y que ellos apoyaban estos dioses, poderoso el que vive para siempre, que son ídolos, son dioses falsos, y que nada tienen que ver con el gran poder que tiene nuestro Dios, que sí es un Dios fiel y verdadero y que sí tiene poder. Así que ciertamente esta mujer llamada Jezabel era conocida por su crueldad, por su idolatría, por su brujería y por su inmundicia. Y se reedifica a Jericó, lo que era una profecía que retaba la palabra de Josué. Después de que la tierra, ¿verdad? No la tierra, la ciudad, perdón. Después de que fuera destruida la ciudad de Jericó, que había hecho Josué un juramento, él dijo que maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificare esta ciudad, hablando en Jericó, y esto fue en Josué capítulo 6, versículo 26. Sin embargo, si algo está haciendo Acab, es que está reedificando a Jericó, algo que estaba en contra, ¿verdad?, de lo que se había hablado. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que el pecado continuo lleva a mayor corrupción, que lo que no es de Dios no permanece.
Jóvenes, las cosas que son de Dios, ¿verdad? Jóvenes, damas, caballeros. Yo le doy clase a jóvenes. Por eso, ¿verdad? La palabra jóvenes. Ciertamente, amados, jóvenes, damas y caballeros, lo que no es de Dios no va a permanecer. Fíjense que cuando Dios llama, Dios escoge, Dios establece, Dios se encarga de respaldar, Dios se encarga ¿verdad? De poner la gracia, Dios se encarga de pelear nuestras batallas, Él se encarga. Pero aquí estamos viendo que estos reinados eran cortos, que estaban marcados por tragedias, que estaban marcados por pecado, y Dios no iba a dejar reyes perversos ahí que estuvieran llevando al pueblo a más y más pecado y a más maldad, sino que ellos mismos, por causa de su propia desobediencia y de estar lejos de Dios, pues el Señor los iba quitando del reinado. Así que también vemos en el caso del matrimonio de Jezabel con Acab, vemos que esas malas alianzas traen unas consecuencias graves, no solamente, ¿verdad?, en lo espiritual dentro del pueblo, sino que van a traer muchas situaciones, muchos acontecimientos negativos que son consecuencias por causa del pecado, por causa de no orar para escoger una pareja, por entrar en vínculos, en compromisos y en alianzas sin tener la autorización de Dios. Ya en Primera de Reyes, capítulo 17, aparece este personaje llamado Elías. Elías, cuyo nombre representa o significa Jehová es Dios. Fíjese que mi hijo, yo le puse ese nombre Elías, me encantó. Aun cuando tengo que llamarlo, pues estoy adorando. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ven acá, Elías, pórtate bien. Mira, Elías, recoge los zapatos. Mira, Elías, hiciste la tarea. Elías, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ah, qué lindo, ¿verdad? Adorando a Dios en todo tiempo, eso es. Y qué bueno que Elías se llamara así en aquel tiempo precisamente de la historia, en el cual estaban adorando abiertamente a Baal, invocando a otros dioses, que hubiera un hombre que su propia manera de llamarlo fuera glorificar a Dios. Elías, Jehová es Dios. Así que aparece este personaje llamado Elías en un momento de mucha necesidad, en un momento de espiritualmente una decadencia tremenda. Y quizás, ¿verdad?, parece un personaje repentino y decimos, adiós, pero ¿y dónde estaba este hombre? Amados, Dios siempre tiene gente, Dios siempre tiene siervos y siervas que los está preparando en el secreto, que los está llevando a la rueda del alfarero, los está moldeando, porque Dios tiene propósito, pero hay que pasar por el proceso. Pero hay gente que ahora mismo están en ese proceso, hay otros que ya salieron del horno, ya fueron moldeados, ya fueron metidos en el horno, ya están listos para ser usados por el Señor. Así que tenemos que entender que aunque quizás en la historia no nos menciona Elías, piensen que en el momento preciso que hacía falta que se levantara uno con postura y dijera Jehová es Dios, aleluya, y llamara al pueblo al arrepentimiento y fuera un hombre, ¿verdad?, poderoso Jesús, dispuesto a llevar la palabra tal y como Dios se la daba. Hay poder en Jesucristo. ¿Qué falta hace, verdad, mensajeros de Dios así comprometidos? Que en aquel tiempo, amado, fue tan necesario porque fue un tiempo de apostasía por mano, ¿verdad?, del reinado de Acab. Así que llega Elías delante de Acab y le deja saber que no iba a haber lluvia ni rocío sobre Israel. Eso era lo que le estaba diciendo. No iba a haber lluvia ni iba a haber rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero él comienza diciendo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Poderoso Jesús, aleluya.
Ese vive Jehová está diciendo que Dios sigue teniendo poder. Ese en cuya presencia es que está diciendo, quizás yo estoy delante de Acab, pero más que delante de Acab, yo estoy delante de Dios. Yo estoy en presencia de Él. No, a mí no me preocupa la presencia de los hombres. A mí lo que me interesa es que la presencia de Dios esté conmigo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. A su nombre sea la gloria. Así que está diciendo que no iba a llover ni iba a caer rocío, a menos que fuera por su palabra. Siendo Baal el dios pagano del cielo y del clima, ciertamente era una confrontación a esos dioses de ellos. Y dice también que Elías, dirigido por Dios, pronunció estas palabras, demostrando que Jehová era más poderoso, y fue una oración. Por eso es que en Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18 dice: Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea que está dejándonos saber aquí, vive el Señor, que ciertamente Elías estaba levantando valiente, ¿verdad? Dejándoles saber a ellos que Jehová era el Dios todopoderoso. Y estaba diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. No importa lo que haga Baal. No importa que Baal sea el dios del clima. El Dios que yo le sirvo creó los cielos y la tierra. El Dios que yo le sirvo, ese sí tiene poder del clima. Ese Baal no puede hacer nada. Es más, ese Baal no puede ni caminar él mismo. Ese Baal, ¿qué va a poder hacer por el clima? No. El Dios todopoderoso va a hacer que no llueva en Israel. A no ser por mi palabra, dijo Elías. Así que entonces el Señor lo envía al oriente, al arroyo de Querit, y lo envió a esconderse. Dios le enseñó a Elías el valor de una vida escondida con Dios, de estar a solas con Dios, de esperar en la presencia de Dios a que Él nos dé las próximas instrucciones, ¿verdad? Y mantenernos guardados, mantenernos en el secreto, mantenernos santificados con el Señor. Y dice que allí él iba a beber del arroyo e iba a comer lo que los cuervos le trajeran. O sea, le enseñó el Señor a depender de Él. En temporada de sequía y de hambre, él tenía que confiar en Dios, que iba a mantener fluyendo ese arroyo. Tenía que aceptar la comida de los cuervos. Que, amado, los cuervos eran unos animales impuros. Querit viene de la raíz hebrea que significa cortar, trozar o aislar. Algo Dios estaba cortando en Elías. Algo Dios estaba trozando, ¿verdad? Y estaba aislando. Algo Dios estaba trabajando con el profeta Elías, que lo tenía allí. Quizás él quería estar en otro lugar, pero era allí donde Dios lo quería, y era allí que Dios le iba a proveer. Si quizás Elías se hubiese ido para otro lugar, probablemente no iba a haber la provisión de Dios. Porque se trata de que nosotros permanezcamos donde Dios quiere que permanezcamos. Si el Señor te dijo que te va a sustentar, que te va a cubrir, no es tiempo de moverte, es tiempo de que permanezcas en el lugar que Él te dijo. Poderoso el Señor. Así que los cuervos le traían pan y carne con el pico, aquel pico impuro, amado. Y Elías tuvo que dejar a un lado todas esas costumbres, porque si no se iba a morir de hambre. Tenía que confiar en Dios. Así mismo como el maná que Dios le daba todos los días a su pueblo en el desierto. Todos los días tenían que ir a recogerlo temprano. Y tenían que recoger una doble porción antes del día de reposo. Porque ese día, ¿verdad? Ellos no salían ni recogían nada. Así que ciertamente, como el maná que Dios le daba todos los días a su pueblo, vemos que luego el arroyo se secó. Y el Señor envía a Elías a Sarepta de Sidón. Le está diciendo: allí hay una viuda a la cual yo le he dado orden de que te sustente. Las viudas en aquel tiempo, amado, estaban en una condición muy pobre.
la gran mayoría, por no decir casi todas, eran pobres. Así que esta mujer, el hecho de que estuviera allí en Sarepta de Sidón, era una viuda, pero era gentil. O sea que vemos que era una viuda, vemos que era pobre, pero vemos también que era gentil. Entonces, esto es bien interesante porque Elías le está pidiendo. Él le dice, tráeme un poco de agua, y luego le dice, y prepárame allí una torta, tráeme algo de comer, ¿verdad? Y parecería que es que la viuda no sabía de la instrucción que Dios le había dado, pero el Señor dijo, ya yo le he dado orden de que te sustente. Quizás pues ella no hizo la primera movida, pero qué cosa que cuando Elías le pide estas cosas, ella accede, ¿verdad? El Señor la preparó para obedecer. Quizás no tanto para entender, pero ella fue obediente al Señor. Y ciertamente, poderoso el nombre de Jesús, vemos que Dios iba a probar la fe de esta mujer, porque ella tenía que darle el primado al profeta de Dios. O sea, sírveme a mí primero y después tú comes, ¿verdad? Eso es algo que probablemente muchos, ¿verdad? No pensaríamos o no estamos de acuerdo. Pero ciertamente lo que la estaba llevando era a probar su fe. Necesito que confíe, necesito que me des lo mejor. Confía que yo te lo voy a multiplicar. Confía que yo voy a estar ahí. Confía, gloria al Señor, de que ciertamente nada te iba a faltar, porque Dios iba a multiplicar ese poquito de harina y ese poquito de aceite que ella tenía en las tinajas. Aquello que ella tenía allí, ese poquito, no iba a escasear. Y luego entonces le dice, tranquila, porque es que ni la harina ni el aceite van a escasear hasta que Dios haga llover sobre la tierra. O sea, ese milagro de ese sustento, ese milagro de provisión iba a ser solamente hasta que cesara, ¿verdad?, la sequía. Vive Jesús. Así que luego el hijo de la viuda cae enfermo y muere, y ella lo lleva al aposento. Ella lo llevó al lugar donde estaba el profeta de Dios. Y ahí es que entonces él se tendió sobre el niño y le está diciendo, Señor, ciertamente, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y dice, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. O sea, vemos que Elías sentía en su corazón una tristeza. Le decía, wow, Señor, me traíste a casa de esta viuda y ahora su hijo se murió. Por favor, yo te ruego que tú le devuelvas la vida. Yo te ruego que tú hagas un milagro en él. Y ciertamente ese niño se levantó y él lo trajo nuevamente a su madre. Y la respuesta de ella cuando vio que su hijo estaba vivo es, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjate que cuando él le dijo, tranquila, que el aceite y la harina va a escasear, fíjate que ella quizás vio el milagro, pero no pensó que él era un hombre de Dios hasta que sucede esto. Ahora conozco que tú eres un varón de Dios. Aleluya. Qué bueno que hayan personas que reconozcan que somos siervos del Señor y que ciertamente hablamos su palabra. Poderoso el que vive para siempre, y esa palabra que Dios habla tiene un cumplimiento. Ya en el capítulo 18, bueno, ¿qué aprendimos del capítulo 17? Que la obediencia abre la puerta a lo sobrenatural. La obediencia de esta mujer viuda en medio de su pobreza y de su escasez, que ya iba a preparar una torta cocida allí, iba a comerse la mitad ella, la mitad su hijo, y se iban a tirar a morir. Pero ahora, ¿verdad?, la bendición creció. Ahora es que, ¿verdad?, vino lo sobrenatural de Dios. Todo por causa de la obediencia. Y dice que Dios cuida a sus siervos como a quienes confían en Él. Esto es, no solamente es
nosotros, ¿verdad? Sino que Dios cuida a los que confían en Él, aunque quizás no sean sus siervos, pero si confían en Dios, Él se encarga, ¿verdad? De cuidar de ellos. Y vemos que aún en tiempos de crisis, Dios provee. Gloria al Señor. Así que vemos que en Primera de Reyes, capítulo 18, Dios le está diciendo a Elías que se muestre donde acá porque Dios haría llover sobre la faz de la tierra. O sea, iba a venir la lluvia. Iba a venir, ¿verdad? El tiempo en el cual las cosas iban a mejorar. Y Abdías era el mayordomo de Acab y era un hombre temeroso a Jehová, que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces salen Acab y Abdías por separado, yendo Abdías por el camino. Yendo Abdías por el camino, y ahí entonces le sale al encuentro Elías y le deja saber que se quería encontrar con Acab. Cuando se encuentra con Acab, le está diciendo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mire qué respuesta le está dando, qué pregunta le está haciendo a Acab: ¿eres tú el que turba a Israel? Sin embargo, ¿qué responde Elías? No, tú y la casa de tu padre, ustedes son los que tienen turbado a Israel, ustedes son los que tienen a Israel confundido, tienen a Israel perdido, ¿verdad? Lejos de Dios. Así que entonces Elías les dice: congréguenme a todo Israel en el monte Carmelo, y 450 profetas de Baal y 400 de Acera. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Está diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle. Y si es Jehová, pues id en pos de él. Pero está diciendo: ustedes no pueden permanecer en esta tibieza, ustedes no pueden permanecer en esta inestabilidad espiritual, ustedes no pueden seguir en esta condición. Decídanse, ¿hasta cuándo van a seguir claudicando? ¿Hasta cuándo van a seguir pensando si le sirvo a uno o le sirvo al otro? Tienen que definirse. Gloria al Señor. Así que él estaba diciendo, ciertamente vamos a poner el sacrificio, vamos a poner la leña, vamos a poner todo, y cada uno de nosotros vamos a clamar a Dios. Yo voy a clamar a Jehová, ustedes clamen a sus dioses, y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero de Israel. Mira qué fuerte este reto, este desafío. Amado, que baje fuego del cielo no es cosa fácil. Todavía yo no he visto un evangelista, un pastor que haga bajar fuego del cielo. Por lo tanto, era algo que ciertamente Dios estaba con él y Dios estaba para respaldarlo. Y ellos comenzaron a clamar a Baal. Y Baal respóndenos, y se cortaban, ¿verdad? Porque parte de sus rituales y de sus cosas, pues envolvía el derramar sangre, hacer ese tipo de sacrificios de ellos. Así que ellos se cortaban, ellos hacían de todo, ¿verdad? Para que Baal les respondiera, y Baal nunca les respondió. Y es ahí entonces cuando Elías dice: ok, me toca. Está diciendo Elías: me toca a mí, ahora es que me toca a mí hacer mi parte. Y dijo: acercaos a mí, eso en el versículo 30. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la peña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Yo recuerdo que hace un tiempo prediqué bajo el tema antes de que el fuego descienda.
Porque fíjense que el pueblo de Israel había estado haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y ahora Elías iba a clamar a Jehová, pero no podía clamar a Dios con un altar arruinado, un altar descuidado. ¿Por qué estaba arruinado? Pues precisamente porque habían dejado a Dios, porque ahora estaban adorando a los ídolos, ahora habían cosas más importantes, el altar de Dios arruinado, el altar de Dios descuidado. Y él dijo, yo no puedo clamar a Dios así, yo no puedo pedirle a Dios que responda cuando el altar está descuidado. Y si nosotros lo traemos a lo práctico, a nuestra vida, nuestro altar es nuestra vida de oración, nuestra búsqueda, nuestra relación con Él, mi vida de ayuno, mi tiempo de lectura de la palabra. Ese es mi altar. Yo soy el altar en el cual Dios envía su fuego. Pues ciertamente, si yo soy el altar, yo tengo que arreglar lo que esté arruinado, lo que esté descuidado, lo que esté mal. Hay que arreglar el altar antes de pedir fuego. Antes que cualquier otra cosa necesitamos arreglar nuestra vida con Dios. ¿Y qué estaba haciendo Elías? Elías estaba arreglando, acomodando las piedras, las 12 piedras conforme a cada una de las tribus de Israel. Fíjate que puso la leña, puso el buey, pero el Señor, ¿verdad?, le pone en la mente y en el corazón a Elías derramar agua, hacer una zanja. ¿De qué habla la zanja? De profundidad, de que tenemos que profundizar en Dios. ¿De qué habla el agua? Que había mojado aún la leña. El que conoce, amado de la madera, sabe que una leña mojada no va a prender ningún fuego. O sea que si algo estaba haciendo Elías al derramar esa agua, que también significa purificación, que el pueblo ahora había arreglado a su altar, que el pueblo ahora se había decidido a servir a Dios. Quizás no habían decidido ciertamente servir a Dios, pero si Dios respondía con fuego, ellos todos le iban a servir. Así que ciertamente vemos a un Elías que, gloria al Señor, vemos a un Elías que cava una zanja, que moja la leña, queriendo eliminar cualquier posibilidad humana de que, no, es que se prendió el fuego solo porque hacía mucho calor. No, es que lo que pasa, no, es que la leña estaba mojada. Se supone que el fuego no prenda, ¿verdad? No funcione cuando hay madera y leña mojada. Así que ciertamente si algo estaba haciendo Elías era provocando más el poder sobrenatural de Dios para que Dios respondiera con fuego y nadie pudiera decir que hubo algún truco o alguna trampa, porque con la leña mojada se supone que el fuego no esté ardiendo. Sin embargo, ciertamente Dios respondió el clamor, el fuego descendió y consumió, ¿verdad?, el holocausto. Vive el Señor. Aleluya, su nombre sea la gloria. Así que ciertamente vemos que esto fue una victoria y todos esos profetas de Baal fueron sacrificados. Todo el pueblo tuvo que reconocer que el Dios Todopoderoso es Jehová. Qué victoria tan tremenda tuvo David. Ciertamente, poderoso el que vive para siempre. Fue un momento poderoso y el pueblo pudo ver que Dios es el Dios de Israel. Así que vemos que de igual manera vive el Señor. Luego entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces, y a la 7ª vez le estaba diciendo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Sabe? Estaba diciendo, ahora mismo no ves, pero sigue intentando, sigue viendo, que muy pronto vas a ver, muy pronto, ¿verdad?, vas a recibir esa respuesta. Así que ciertamente, si algo venía de camino, era una gran lluvia. Que vemos que se oscurecieron los cielos con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y entonces la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel.
¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que así hay mucho, amado, hoy en día, claudicando entre dos pensamientos. Si le sirvo a Dios o no le sirvo a Dios. Si verdaderamente debo ir a la iglesia o no voy. Si quizás, ¿verdad? Quiero hacer esto para Dios, pero también quiero hacer esto para el mundo. Y sé que esto a Dios no le agrada. No podemos seguir claudicando. Necesitamos tomar una decisión final y firme. Y decir, Señor, yo te voy a servir a ti. O decir, ok, yo le voy a servir a Baal. Yo no quiero saber de Dios. Bueno, pues usted tiene que definirse. Poderoso el nombre de Jesús. Y dice que para que el fuego descienda hay que arreglar el altar. Eso es lo que les estaba compartiendo, que ciertamente si el altar no está bien, si el altar nuestro de nuestra vida personal con el Señor no está bien, no podemos esperar que Dios envíe fuego. No podemos esperar ver más de Dios. Aleluya. Sino que necesitamos, ¿verdad? De igual manera comprometernos con el Señor y Él no va a fallar en cumplir con nosotras y comprometerse, ¿verdad? Con nosotros, pero necesitamos, amados. Necesitamos ciertamente velar que estemos guardando su palabra, velar que ciertamente estemos, ¿verdad? Caminando como es debido, porque Dios está dispuesto a enviar su fuego, pero nos toca a nosotros mirar cómo está nuestro altar, cómo está nuestra vida. Así que hemos visto cómo ha continuado la decadencia dentro del pueblo de Israel, cómo por causa del pecado han caído en manos de tantos reyes perversos. Y vemos que lo que no es de Dios no permanece. Que tenemos que cuidarnos de las malas alianzas como Jezabel y Acab. Cuidémonos de entrar en vínculos, en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, que son relaciones que no van conforme al propósito y a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pidámosle a Dios mucho discernimiento para que Él nos ayude. Así que mañana continuamos leyendo la Biblia juntos, esperando que haya sido de edificación a su vida. Y mire, amado, les amo en el amor del Señor. Dios los bendiga a todos y a su nombre sea toda la gloria.